Vamos a conversar con el senador Rojo Edwards. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, ahora que eres independiente. Me iba a parar a saludarte, pero me dijeron que me tenía que quedar sentado para que quede claro. Tranquilo. Además, tú conoces esto que es como una especie de living. Tranquilo. Déjame hacerte una primera pregunta, Rojo. ¿Cómo es tu relación con tus ex compañeros de Republicanos ahora que viene un periodo donde básicamente se pasa mucho tiempo antes de presentar las candidaturas, claro, buscando generar las posibilidades de contar con coaliciones, con gente que eventualmente puede votar por los candidatos de tu partido? Mira, primero decirte que acá la clave es que haya una decisión racional de quiénes son nuestros candidatos, y nuestros me refiero de oposición. Porque acá, en el caso de las alcaldías, la gente lo sabe, se elige a una persona, por lo tanto, si uno va dividido, hay un problema, podría haber división de votos. No así para los gobernadores regionales y tampoco para los concejales. El problema está en los alcaldes. Entonces, yo lo que te diría es que he visto poca racionalidad. Acá se necesita un buen candidato, pero sin que nadie, porque todo el mundo acá habla de unidad, pero unidad y te paso máquina y pongo todos los candidatos. O sea, es unidad, pero todos mis candidatos y ninguno tuyo. Ya, además, acá lo importante es unidad, pero unidad diciendo, oye, se cae un buen candidato, ya estaba de antes, bueno, entonces lo dejamos. Bueno, ¿y qué tanto? Te lo voy a preguntar. Tú eres viejo ya en esta altura en política. Yo me siento muy joven. En política, sí, no sé qué le estaba hablando, electoral, en política electoral, Rojo. Pero ¿qué tanto estos periodos también sirven para una cosa que puede transformarse en una cosa muy perversa, que es pasar cuenta? Es decir, cobrarse la cuenta de cosas que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, quebrar un partido y armar un partido nuevo. Claro. ¿Qué tanto de eso puede empezar a pasar en estas oportunidades? Mira, que pase o que no pase, o sea, que pase es humano, pero lo importante es que la decisión final sea una decisión racional. Y también que sea una decisión, entre comillas, sincera en cuanto a proyecto colectivo. O sea, el que sea candidato de oposición, bueno, que defienda la libertad, que defienda el Estado de Derecho, que defienda a la familia, que no se deje llevar, que sea parte de un equipo, y que si va a haber una pasada de cuenta, está bien, eso pasa, pero que finalmente no signifique que un buen candidato no quede. ¿Me entiendes o no? Está bien, sí, en esto se pasa, pero yo por eso hago un llamado a que lo que hemos visto es como, pucha, hay demasiadas peleas en otro sector, eso debería bajar. Y otra cosa que hemos visto es que muy buenos candidatos quieren sandías caladas, por decirlo en buen chileno. Quieren no tener competencia. O sea, claro, yo, pucha, estoy feliz de, no sé, por Barnechea lo vamos a ganar, Pucón lo vamos a ganar. Hay muchas comunas que son de nuestro sector de toda la vida, digamos. En esas comunas yo creo que no es necesario que llevemos a nuestros máximos referentes. Nuestros máximos referentes debiesen ir en comunas disputadas. No estoy hablando de comunas que sean quizás más de izquierda un poco más dura, sino de comunas disputadas para poder maximizar, y que a la salida de la elección de octubre sea nuestro sector el que gobierna una mayor cantidad de personas que el gobierno. Esa yo creo que es la medición más importante. ¿Cuántas personas tú gobiernas? Porque esa elección también tiene finalmente una conexión con la presidencial, que es si usted quiere, todas las elecciones son importantes, por cierto, pero la presidencial es la que se lleva todos los títulos, justo antes de la... Claro, exactamente. Entonces, gobernar mucha gente es muy importante, por eso las comunas populosas no pueden dejarse con candidatos, no, tienen que ser candidatos buenos y que vayan a ganar. Ahora, hay que recordar, lo estaba conversando yo con un amigo el fin de semana, hay que recordar que hubo un momento en que explícitamente la derecha se propuso a ir a disputar las comunas que normalmente no ganaban, pero que podían ganar. Que estaba la UDI comandado por Pablo Longueira en esa época, y pusieron candidatos ahí en los lugares donde normalmente no ganaban. Y tuvieron éxito en varios de esos lugares. ¿Cómo se fijan ustedes ahora? Yo me imagino que un criterio, pero absolutamente estándar, es, a ver, las comunas que son históricamente de nuestro sector, esas no se pueden perder. Claro. Porque si no el mensaje es muy fuerte. Pero
¿cómo se disputan las que normalmente no las tienen o que eventualmente podrían tenerlas en estos momentos? Es que mira, Fernando, esta por supuesto es una reflexión mía, la falta de institucionalidad de los partidos, y esto es un problema nacional, ¿no? Hace que la resolución de controversias internas sea muy poco razonable. Entonces lo que le ha pasado a la derecha es que se ha ido fraccionando y fraccionando y fraccionando. Si tuviéramos partidos que son capaces de procesar las diferencias de buena manera y que no gane simplemente el más amigo o el que ganó la elección y le pase máquina, como tú bien decías, a todo el resto y todo el resto se quede mirando para afuera, como no existen buenos sistemas de resolución de controversia, nos hemos ido como sector resquebrajando. Y el problema ahora es que ya no existen solamente dos partidos, porque antiguamente, probablemente en la época que tú dices, no sé a cuál te refieres, pero probablemente habían dos partidos, entonces había solamente que negociar entre dos partidos. Ahora no es así. Solamente Chile Vamos tiene 3 partidos. Después está el Partido Republicano. Después está el Partido Social Cristiano. Y hay otros movimientos. No, llegaron amarillos y demócratas que también... Amarillos demócratas. O sea, ya te estoy diciendo 8. Entonces, cuando tú haces una coalición para efectos de tener una persona única, en cada lugar es complicado. Y la izquierda, y esto es un llamado a atención a nuestro propio sector, ya tiene candidaturas únicas en al menos 280 de los 340 municipios. Entonces más vale que nosotros nos pongamos las pilas. Y ponerse las pilas significa decir, oye, cuando buenos candidatos, aunque no sean de mi tribu, bueno, aceptémoslos si son del sector, pero sacando a los propios, cosa que yo no he visto. Y en ese sentido, Rojo, ¿cómo quedaron las relaciones de ustedes con republicanos? Mira, porque te lo pregunto por una razón que puede parecer obvia, pero que esas cosas a veces son hitos históricos. Cuando el partido se fracciona, siempre que quedan cenizas y brasas en ese fuego y eventualmente no se olvidan. Mira, el problema interno republicano se dio en el proceso convencional, el segundo proceso convencional. Entonces, efectivamente lo que ocurrió es que algunos sentimos de que ciertos principios, como la defensa de la libertad o la defensa de un Estado subsidiario como la única forma de organización o de principio rector para que exista libertad, o la defensa de la soberanía, o la idea de la igualdad ante la ley, muchas otras cosas que podemos discutirlas, no quiero ponerlas acá, no se respetaron, y los acuerdos que se hicieron no lograron que la otra parte se subiera, pero se cedió en materias que había que verlas de maneras distintas. Los acuerdos finales no fueron buenos, entonces se fracciona. Yo, más que concentrarme en ese fraccionamiento, lo veo para el futuro. Si hay fraccionamiento, bueno, que haya un buen sistema de acople cuando se necesita, en este caso como los alcaldes. Yo creo que eso es lo que tenemos que ser capaces nosotros de ver para que en todo este grupo de muchos partidos o grupos de derecha puedan tener una candidatura única en alcaldes. Y por supuesto en gobernadores no importa porque hay segunda vuelta. Ahí hay que dar espacio a que los distintos proyectos se puedan desplegar. Así que yo por lo menos me trataría de concentrar en eso, dada la falta de institucionalidad de los partidos que no ha permitido procesar las diferencias internas, y como no se procesan, los partidos se quiebran. Ahora, última pregunta en este tema particular. Cuando hay cicatrices, bueno, normalmente uno las cuida, se hace naná y finalmente pueden desaparecer o incluso olvidarse. ¿Qué sucede en el caso de la derecha? Como yo reconozco algunos otros casos que también les he preguntado a personas acá, pero ¿qué pasa en el seno de la derecha, que es la oposición hoy día, con estas rupturas, siempre las rupturas tienen un poquitito de encono, si tú quieres. Sí. Fernando, yo creo que lo que le pasa a la derecha es que una vez que tú ves que hay distintos grupos, buenamente porque existen las derechas, está la derecha conservadora, está la derecha libertaria, está la derecha patriota, está la derecha de familia, está, bueno, con la conservadora obviamente, está la derecha de Estado de Derecho. O sea, hay muchas derechas, ¿no es cierto? Las derechas, muchas veces lo que pasa también, una vez que ya se fraccionó por falta de institucionalidad, tratan como de hacer como que el otro no existe. Entonces decir, si tú llevas un candidato, estás en contra de la unidad. Y por lo tanto, yo pongo los 360 alcaldes y tú 0, porque si pones 1, estás colaborando en la desunión. Entonces lo que nos falta al sector
es entender que buenamente hay proyectos que son ligeramente distintos y que tienen que convivir sin que necesariamente uno le pase la aplanadora al otro. Yo creo que si la derecha aprendiera eso, que lo hace mejor la izquierda, si la derecha aprendiera eso seríamos un grupo mucho más potente. Además, en épocas como la ahora, en donde las materias que son las más importantes para la gente, la delincuencia, con el narcotráfico, crimen organizado, qué sé yo, la inmigración y la economía son temas históricos que son de nuestro sector. Por lo tanto, nosotros debiésemos ser capaces de proponer ideas, no de mantención de lo que hay, ni de reacción de lo que se ha hecho en los últimos años, sino que ideas de futuro, en defensa de la libertad, que le hagan sentido. Y si lo hacemos en unión, vamos a ganar de todas maneras. Ahora, pero si no, vamos a ver qué pasa. Ahora, Rojo, déjame hacerte una pregunta que puede parecer extraña, pero ¿hay algo en tu sector ¿Sí? que pueda significar una colaboración con ideas que, por ejemplo, el presidente de la República o el gobierno plantea? Bueno, por supuesto, pues mira, Por ejemplo. yo te voy a dar un ejemplo. Y pasando también la cuenta pública. Ok. Yo vi 2 cuentas públicas. Las primeras 2 horas, en donde vi a un presidente con ánimo de ser presidente y de hablar de materias que la población le está diciendo que quiere que hablemos. Habló del bono a carabineros, de las 1.000 personas que van a contratar para poder liberar a 1.000 carabineros, el tema de la PDI, el tema del crecimiento económico, que podremos discutirlo. Yo estoy en general desacuerdo en muchas cosas que dice, pero podemos discutirlo, hay algunos puntos. Pero después hubo otro presidente, que es desde que empezó, tiró una bomba de racimo y un fuego artificial, porque sabe que el aborto legal no tiene ninguna posibilidad de tener votos hoy día, como está en la composición o sea, es simplemente para hablarle a los suños, a su piño, a su 30%, para que se junten ellos y dejar a todo el resto fuera. Yo entiendo de lo que hizo este segundo 50 minutos, o sea, los últimos 50 minutos el presidente, con eso, diciéndole a la derecha que había retrocedido en su defensa de los derechos humanos. Perdón, esa será la opinión que puede tener él, pero claramente una persona que dice esas 2 cosas y después se apoya una demanda e involucra a Chile en una demanda judicial apoyando a Sudáfrica, eterno aliado en la guerra con Putin, eterno aliado en prácticamente todos los lugares que a mí me tocaba participar con Irán, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, y hoy día está trabajando con Nicaragua. Entonces, una persona que tira esas 3 cosas y muchas otras, no es una persona, yo veo, que quiera llegar a acuerdo, por ejemplo, en reforma de pensiones. Porque si yo quiero llegar a acuerdo contigo, Fernando, por ejemplo, que mañana, por decirte un ejemplo, mañana tenemos que conversar sobre una negociación, a la salida acá no te hago una zancadilla. Porque, claro, la zancadilla no tiene nada que ver con la negociación de mañana, pero probablemente la zancadilla no ayuda. Entonces, claro, el aborto no tiene nada que ver con la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Pero si un presidente está permanentemente y obviamente, porque no hay nada más evidente que el presidente tiró esto del aborto sabiendo la reacción, sabiendo que unía a los suyos, sabiendo que la reacción venía negativa, sabiendo que no puede ser aprobado. Es obvio que él tiró la esponja, que no va a haber acuerdo porque no quiere que haya acuerdo. Bueno, ahí hay un punto que me parece bien interesante, que es algo que evidentemente uno tendría que estar en la cabeza del presidente para saber, en realidad, estoy haciendo una interpretación. Sí. Pero ¿qué sentido, por ejemplo, con el asunto del aborto, no tanto con la eutanasia, donde yo estoy a favor de la eutanasia, y lo digo francamente, digamos, a mí me parece que forzar a alguien a mantenerse porque solamente respira o va al baño es todo lo que puede hacer y eso significa una carga, me parece que ahí habría que tomar una decisión. Pero en el caso del aborto es otra cosa. Y lo que te quería preguntar, ¿qué tanto sientes tú que hay todavía un grupo muy importante de centro político que es más progresista o que se declara progresista, la democracia cristiana, por ejemplo, amarillos y demócratas, podríamos estar conversando al respecto, que el tema del aborto, por ejemplo, no puedo imaginar que el presidente no sabía que eso iba a impactar a la democracia cristiana. Por supuesto que sabía, pero ordena sus propias filas. Por eso es que el discurso fue mucho fuego artificial, Fernando, porque él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero también es evidente que lo que quiere hacer es que, dado que no tiene mucho que mostrar en seguridad,
porque todos los delitos violentos, la suma total ha aumentado, estamos en récord histórico. No tiene mucho que mostrar en economía porque, claro, el año pasado crecimos al 0,2%, un décimo de lo que va a crecer Latinoamérica, que va a crecer menos que el mundo, y celebramos el 0,2%, además de que fue 0, o sea, no fue negativo, o sea, no estamos en recesión solamente porque aumentó el gasto público en 1,7%, o sea, no tiene nada que mostrar en economía, no tiene nada que mostrar en seguridad. En la inmigración, 95.000 personas se han autodenunciado como inmigrantes ilegales, más que la suma en los últimos 2 años, más que la suma de los 4 años anteriores. Entonces, como no tiene mucho que mostrar, entonces él va y tira una bomba de racimo en el Congreso, que es esto del aborto, que tiene la cualidad de juntar a los suyos, a los iniciales especialmente, los junta, pero claramente envía la señal de que claramente no quiere acuerdos. Y no porque el aborto, te lo repito, tenga nada que ver con la economía, la seguridad, la inmigración. Son cosas distintas, yo lo sé. Pero cuando yo quiero hacer un acuerdo contigo, Fernando, no voy a criticar a tu familia o te hago una zancadilla. Yo trato de convencerte. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, a la ministra Jara criticándonos permanentemente en cada entrevista que va, muchas veces acá en CNN, nos critica. Entonces, ella es la que quiere hacer un acuerdo con nosotros. Si quisiera hacer un acuerdo, por lo menos tendría un tono distinto. No hay, porque tiraron la esponja. Es muy probable que no haya reforma a las pensiones. Yo quiero que haya reforma a las pensiones, pero también decirle a la oposición que nosotros cedamos en que el 6% que la gente considera suyo por ser su trabajo, lo cedamos cuando todo el 70%, no sé qué por ciento, 80%, considera que tiene que ser de ellos. Y no entiende que tiene que hacer una concesión también para poder llegar a un acuerdo. Y más encima nos empiezan a tirar torpedos. Dice, dejó de tener la intención de gobernar para todos y simplemente quiere ordenar a los suyos, probablemente pensando en las elecciones de octubre. Porque las elecciones de octubre también son el inicio también de las elecciones del próximo año, que son las de presidente. Bueno, no sé, ese es un análisis, tú podrás compartirlo o no, pero es un análisis que hacemos todos nosotros. Ok. Hecho ese análisis, ¿cómo se traslada entonces las visiones y las opiniones de futuro al Parlamento, por ejemplo? Tú estás en el Parlamento, estás ahí en el Senado. Yo me acuerdo esa vez que Carlos Larraín tiró en Tolerancia Cero... un aforismo campesino, ¿cómo se llama? Claro, es un aforismo campesino que en realidad citó la instrucción que le dio Nixon a Henry Kissinger, que era haz que, para hablar de Chile, en la época de la Unidad Popular, tienes que hacer que la economía grite. Y Carlos Larraín lo dijo en Tolerancia Cero también. Dijo, mira, nosotros en términos de oposición queremos que la economía, claro, así, aúlle. Pero no es así. Pero bueno. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuáles son las reales posibilidades de que se puedan conseguir algunos proyectos que a todos podrían beneficiar y qué tanto se ven comprometidos esos por los particulares proyectos que eventualmente dividen las partes? Yo separaría esto. A ver. Por ejemplo, en pacto fiscal. En pacto fiscal hay algunos proyectos que nuestro sector quiere apoyar con mucha fuerza. Por ejemplo, el que hace que los permisos tomen menos tiempo para poder tener inversiones. Ahí hay un gran proyecto que hoy día, de hecho mañana se empieza o se sigue la votación en la Cámara de Diputados y que después va a ir a la Comisión de Economía, que me toca presidir, al Senado. Y nosotros le vamos a dar la tramitación lo más rápido posible. Por supuesto que dando nuestras opiniones, ¿no? Eso no significa que vamos a aprobar lo que llegue. Pero ahí tienes un ejemplo en que va a haber colaboración total. En la permisología. Permisología. Voy a darte un ejemplo. La Agencia de Evaluación de la Calidad de la Política Pública. Pueden haber algunas diferencias en el órgano que lo hace, pero probablemente va a tener de nuestra parte pero si a mí me dicen una reforma a las pensiones en que va a obligar a todos los chilenos a que haya un ente estatal único y monopólico que va a hacer el cobro y va a hacer el pago y el compañero que está a cargo, y me va a perdonar, pero el compañero que está a cargo de ese organismo estatal va a tener poder total en la gente, sin la posibilidad de elegir. Y además le van a quitar una parte de sus ahorros. Perdóname, eso no está en el interés de los chilenos, no está en lo que opinan los chilenos
y no le conviene a los chilenos. Además que la reforma a las pensiones, efectivamente, a los pensionados de hoy día, que van a votar en las elecciones el próximo año, les sube bastante, pero a los 4 o 5 años baja y después vuelve a subir, pero mucho más adelante. Entonces es un proyecto claramente diseñado sin el interés de los chilenos. Entonces por eso yo separaría, por ejemplo, permisología, vamos a hacerle cambio, pero de todas maneras, reforma a las pensiones, bueno, ahora ahí hay un punto rojo que es bien interesante. Se está discutiendo el tema de pensiones ya casi 4 gobiernos. Que acuérdate tú que la promesa histórica, la frase esa, pero que quedó marcada, fue el titular de El Mercurio, me acuerdo, de 8 columnas, que tú ibas a pensionarte con el último sueldo que ganaras en el 70%. El 70% del último sueldo. Sí. Bueno, cosa que no ocurre. Y que ha habido toda una serie de discusiones respecto de eso y han habido una serie de arreglos, pero ahí evidentemente lleguen ustedes al gobierno próximo, igual van a tener que hacer algo con pensiones. Sí. Hay que hacer algo en el tema de pensiones en serio. Y desde ese punto de vista, ¿qué posibilidades hay o sea, no hay ni una posibilidad de hacer algo en pensiones sin que no haya acuerdo mayoritario? No, el gobierno es... A ver, desarmemos este animal, como se dice. La PGU del presidente Piñera resolvió muchos problemas. Fíjate que el decil más pobre recibe hoy día una pensión que es 1,7 veces el último sueldo. Yo sé que ese es solamente el BC, y también es muy poca plata. Pero si el gobierno quiere subir las pensiones hoy día, nosotros le damos los votos hoy día para que suba la PGU hasta lo que está proponiendo 250 o que propongan de manera fiscalmente responsable hoy día. Ellos no lo quieren hacer porque quieren utilizar eso como palanca para hacer su reforma ideológica y política en la otra parte. Entonces, despejemos eso en la parte de tener un monopolio y poder controlar dónde se van las inversiones. Porque convengamos que administrar un fondo hoy día de 200, pero pongámosle en el futuro, pongámosle 250 billones de dólares, hay muchos políticos de izquierda que tienen muchas ganas de poder administrar esa plata. Entonces están buscando formas, porque no solamente administrar la plata, o sea, a dónde van las inversiones, también es nombrar directores en todas las empresas, una forma de intervenir también en las empresas del IPSA. Entonces, no me vengan con cuentos. Si no hemos subido las pensiones ahora, es porque el gobierno no quiere hacerlo. Y si no, yo le digo acá, yo le voto a favor mañana y le aseguro que todos por lo menos los senadores de derecha y de nuestro sector, los 27 que somos, mañana sube la PGU. Mañana. No tiene que esperar ni un minuto. Mañana, listo, se va. Y después hablamos del resto. Pero no quieren hacerlo porque están apalancando esa parte para que después digan, no, por culpa de ustedes no suben las pensiones. No, nosotros hoy día le firmamos que subimos las pensiones. Es que lo que no me calza de eso, yo entiendo la lógica que tú estás diciendo, lo que no me calza eso es en qué se puede beneficiar un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, si tú quieres, o centro-izquierda, de qué se puede beneficiar si es que no tiene resultados en una cosa tan sensible como las pensiones. Si tú me dices, nos van a echar la culpa a nosotros de que no les damos los votos, bueno, pero eso era una cosa que se sabía de antes, pero si es que tú no logras generar, por ejemplo, un cambio en la forma y en los montos de las pensiones, la verdad es que no conseguiste nada. Mira, a mi juicio también, esto es un análisis, pero lo que mostró el presidente Boric en la cuenta pública es una plena vocación de minoría. ¿Qué es lo que hace la minoría? Quien tiene vocación de minoría es, te propongo algo que yo sé que no voy a poder aprobar, pero te trato de echar la culpa, te trato de echar la culpa y te trato de echar la culpa para mantener contentos los míos. Yo entiendo eso de un proyecto político específico, pero una vez que tú eres presidente, tienes que gobernar con vocación de mayoría. Por eso es que este tema del aborto, más allá del aborto en sí, sabemos que es un fuego artificial, pero también demuestra vocación de minoría, porque si el gobierno quiere sacar una reforma de pensiones o gran parte del pacto fiscal y muchas otras cosas, el gobierno tiene que saber que tiene que tener vocación de mayoría. Si tira fuegos artificiales, hoy día, comisión mixta para crear
un sistema de deuda consolidada para que quienes son buenos pagadores puedan tener créditos más baratos porque van a poder demostrar su buen comportamiento crediticio. Esto para cualquier tarjeta, para cualquier crédito hipotecario, para lo que usted quiera, usted va a poder demostrarlo. Bueno, hoy día lo aprobamos en total concordancia, con votación y todo, pero con el gobierno. ¿Por qué? Porque el proyecto es bueno. Entonces vamos a crear en la CMF todas las deudas, todos van a tener que reportar esas deudas y la persona con su criterio va a poder decirle, ok, dele mi información a tal casa comercial, a tal banco, para que poder demostrarle que soy buen pagador y para que me baje la tasa que me está cobrando porque soy buen pagador. Buen proyecto, apoyado 100% por nosotros. Es más, fíjate que el gobierno sacó una minuta antes de la cuenta pública y decía, la derecha es obstruccionista. El tercer o cuarto párrafo, o sea, la tercera cosa que se vanagloriaba más, hemos aprobado más proyectos que ningún otro gobierno en la historia. Entonces yo le preguntaba, ¿y quién aprobó esos proyectos? ¿Qué acaso no fuimos nosotros? O sea, o me dices que soy obstruccionista, o te vanaglorias de que has sacado más proyectos que todo el resto de la historia. Pero no puedes decir los dos, pues, porque para sacar todos estos proyectos necesitas nuestros votos. ¿Por qué no tiene mayoría? Pues entonces, las dos no puedes decirlas. No, bueno, ahora, eso que estás diciendo tú, a mí me parece que para el país es algo que debiera ser aleccionadora. Es algo que, ok, si lo pudimos hacer en las 40 horas, si lo pudimos hacer en una serie de otras cosas que al principio parecían todas, pero yendo al precipicio, y sin embargo se sacaron, ¿por qué no se pueden hacer en otras partes? Bueno, ¿o dónde tú dirías es más posible que se puedan dar acuerdos futuros? El tema de delincuencia es tan fuerte, el tema de crimen organizado, el tema de todo lo que ha pasado con narcotráfico, que la izquierda que nos había bloqueado todo, y perdona que sea así, pero es que de verdad esto es así, Fernando, habían votado en contra, el presidente Boric votó en contra de la ley de robo de madera, votó en contra de la ley Naín, en contra de la ley Juan Barrio, en contra de infraestructura crítica, todas las leyes. Bueno, está la presión social que efectivamente pudimos hacer un acuerdo y avanzar. Solamente el año pasado en 24 o 25 leyes. Se han aprobado en total, contando algunas que son bastante chiquititas, pero con más con menos, algo así como 50 proyectos de ley. En este caso, de los 200 y tantos que hemos aprobado con votos nuestros, después que nos dicen obstruccionistas. Pero 50 y algo proyectos de seguridad. Bueno, ahí se dio una cualidad, que había una presión social tan salvaje que el gobierno simplemente no pudo dejarlo. Pero en el caso de pensiones, cuando toda la sociedad o la mayoría está porque el 6% sea de la persona, el gobierno no puede pretender hacer un acuerdo con nosotros en que le quitemos lo que toda la gente pide y nuestro sector cree buenamente. El acuerdo tiene que venir en las otras partes, no puede venir de ahí. O alternativamente, en vez de 6%, avancemos con 3% de capitalización individual, vemos cómo hacer un acuerdo con el tema de la separación de la industria, porque sí hay mucho que hacer. Por ejemplo, permitir que haya mucho más personas que puedan administrar las platas para que haya más competencia. Hoy día el mercado, a mi juicio, la industria de la AFP no tiene la competencia y no tienen suficiente competencia y lo demuestran los precios muy distintos, unos que son casi 3 veces que el otro, no sé si 3, pero al menos 2. Entonces uno dice, bueno, por ahí, pero creo que se necesita también que el gobierno escuche y tenga vocación de mayoría. Si sigue con vocación de minoría, va a seguir poniéndole urgencia a proyectos que sabe que no se van a aprobar, pero que le van a permitir a ellos decir, que ahí está la derecha, que no quiere aprobar proyectos. ¿De dónde? Si hemos aprobado cuántos proyectos nos han pedido, por favor. Bueno, Rojo, te quiero agradecer por haber venido una vez más acá y entendiendo que estás en el proceso de armar, porque me imagino que van a generar un referente o algo así propio después de haber tenemos salido. Un movimiento que se llama Movimiento Libertad. Estamos en todo Chile y también hemos trabajado mucho y le mando un cariñoso saludo también a todos quienes son parte del Partido Social Cristiano, que hemos estado haciendo cosas en conjunto, así que ahí tenemos un trabajo en conjunto que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Rojo. Gracias por la invitación.